La mímesis es una facultad natural humana, que consiste en la imitación. La mímesis está presente desde el comienzo de nuestras vidas. Por ejemplo, cuando aprendemos a caminar, a hablar, leer, escribir y todo lo que nos forma como persona nace a partir de la imitación y entregándonos los valores, creencias y actitudes que nos hace ser quienes somos. Ser mujer, mujer, mujeres, La mujer, mujeres, mujeres. creo que tiene que ver con una serie de rasgos culturales que uno hereda más que como obviamente con una manera de ser como esencial. En ese sentido, hay actividades que se consideran típicamente masculinas y actividades que se consideran como típicamente femeninas, y sin embargo vemos hombres que hacen actividades consideradas tradicionalmente como femeninas y viceversa. Y considerando que es un binarismo igual, como que creo yo que existen cosas que están por fuera del espectro hombre-mujer, como existen cosas que no son acciones que no son ni buenas ni malas, creo, o ni justas ni injustas, sino que están como ni siquiera entre medio, que están como por fuera de eso. Por ejemplo, cuando hablamos de un animal que caza a otro animal, nunca hablamos de si es bueno o malo, justo o injusto, y tampoco está en el medio, y tampoco es neutro. Entonces creo que hay una especie de consideración binarista a la hora de por sí plantear la pregunta, lo femenino, lo masculino, el hombre y la mujer. Que las niñas a veces como que se concentran más y los niños, o sea, también nos concentramos, pero a veces nos distraemos un poquito, solamente un poquito. Para mí ser mujer es una experiencia por un lado como lo que te define biológicamente ser mujer, pero también la experiencia cultural o social que vivimos todas las personas que nos identificamos como mujeres. Ser mujer o hombre, o el género según la OMS. Se refiere a los roles, las características y las oportunidades definidos por la sociedad que se consideran apropiados para los hombres, las mujeres, los niños, las niñas y las personas con identidades no binarias. El género es también producto de las relaciones entre las personas y puede reflejar la distribución de poder entre ellas. No es un concepto estático, sino que cambia con el tiempo y el lugar. Cuando las personas o los grupos no se ajustan a las normas, incluidos los conceptos de masculinidad o feminidad, los roles, las responsabilidades o las relaciones relacionadas con el género suelen ser objeto de estigmatización, exclusión social y discriminación, todo lo cual puede afectar negativamente a la salud. El género interactúa con el sexo biológico, pero es un concepto muy distinto. Sí, por supuesto, y por esto mismo, ¿no? Los roles de género son esos roles. De la misma manera que hay un rol en una película, en una película, o hay un rol en una serie, o hay un rol en un trabajo, hay roles de género que de alguna manera se aceptan, no se aceptan, que de alguna manera uno incluye como un hábito. Muchas veces nos ocurre, no es que nos ocurra, pero muchas veces nos pasa que decimos, pucha, eh, no sé, yo pienso en ser pequeño y decir quiero jugar con una Barbie, y no puedes jugar con una Barbie porque no corresponde para un niño. En cambio, eso es un rol, eso no está dado de antemano, eso es una costumbre cultural. Entonces, según yo, existen roles de género, pero son como propiamente culturales, no vienen de otro lugar. Son como propios de la cultura, son esenciales. Si uno ve, hay montones de niños que juegan con Barbie y montones de niñas que juegan con, no sé, típicamente, no sé, un personaje como Max Steel. Yo cuando chico pensaba que las niñas no jugaban videojuegos. Y eso es fruto de un prejuicio igual. ¿Cuál es el rol del hombre y la mujer? ¿Hay? Yo creo que no hay un rol determinado, yo creo que justamente estamos en una etapa en la que efectivamente, ¿no es cierto?, se ha ido desmoronando todo ese constructo social que existía antes. ¿Cree que hay roles de género? Y si hay, ¿cuál es el rol del hombre y de la mujer? No, creo que a lo mejor, bueno, a nivel de sociedades, obviamente se van marcando. Lo que pasa en África es distinto a lo que pasa en Sudamérica. La mujer en algunas comunidades tribales son las que salen a trabajar y el hombre a veces se queda en la casa.
a diferencia de otras culturas donde el hombre es el que sale y la mujer se queda en la casa. Entonces eso es de acuerdo a la sociedad. Creo que con el transcurso de las distintas décadas, el hombre y la mujer están teniendo roles muy similares. Ahora un papá se puede quedar en la casa criando a los hijos, ¿no? Siempre y cuando hay un acuerdo entre la pareja. Así que creo que los roles se han ido mezclando. ¿Cuál crees que es el rol del hombre y de la mujer en la sociedad? Oye, el rol del hombre y de la mujer es que depende de lo que estés hablando. Si estás hablando de roles ancestrales, de cómo esto se ha comprendido a través del tiempo, claro, tenemos roles súper definidos, como el hombre como el proveedor, la mujer la que cuida del hogar, y son roles que de alguna manera todavía sobreviven en nuestra sociedad o subsisten en nuestra sociedad, pero eso ha ido cambiando. Hoy en día ya el rol de cada uno yo creo que no está definido o no debiera estar definido por el género, sino que el rol tiene que ver con tu espacio como persona. Conjunto de comportamientos culturalmente específicos que en una sociedad se esperan de una persona en razón de su sexo. Rol de género. Conjunto de comportamientos culturalmente específicos. La sociedad muchas veces no se ha cuestionado estos roles y simplemente se ha seguido el ejemplo de generaciones pasadas. Aquí veríamos la mímesis en uso incorrecto, ya que, aunque la mímesis sea algo esencial y natural para el ser humano, su mal uso puede perjudicar a la sociedad cuando genera comportamientos retrógrados y misóginos. ¿Qué son las creencias de género? ¿Crees que hay diferencias de género? Al escuchar estas respuestas, pudimos observar que los niños consideraban que no hay diferencias de género, mientras que los adultos y jóvenes respondieron basándose en su experiencia que en la mayoría de los casos perjudican a las mujeres. ¿Consideran que hay diferencias entre hombres y mujeres? No debe. ¿En tu vida diaria has visto que los niños y las niñas son diferentes, ya sean físico, personalidad, carácter, entre otras características? Mayormente sí. Sí, mayormente sí. ¿Algún ejemplo? Algo así como de que a las niñas les gusta otro juego que a los hombres, así como... Pero que a veces a las niñas también les gustan los juegos que hacen los hombres, así como el fútbol, el básquetbol. Ya. ¿Consideras que hay diferencias entre hombres y mujeres? Sí, siempre han habido diferencias. Yo creo que siempre van a haber diferencias porque las mujeres se ven más pequeñas que los hombres y se ve que tienen menos capacidades que los hombres, pero no necesariamente es verdad. Las dos pueden hacer las mismas cosas. Claramente las mujeres y los hombres cambian físicamente con los cambios de la pubertad, etc. Igual psicológicamente, porque a veces las mujeres tenemos más emociones o las desarrollamos más las emociones antes que ellos y sentimos más que ellos, como ellos están medio inmaduros. Bueno, yo creo que es ancestral esto y lamentablemente se mantiene, pero a mí el único punto que me interesa es que haya igualdad en términos laborales y económicos. Sí, yo creo que sí, porque por la misma cosa que dije, lo mismo me doy cuenta que a veces las niñas se quejan por eso mismo, pero hay cosas que la gente dice que no pueden hacer y eso, o sea, siento que son diferentes, pero que pueden hacer lo mismo. ¿Y crees que son las diferencias de género? Hablando del tema de deporte, pues finalmente cuando hay ciertas diferencias entre, por ejemplo, los sueldos que hay para un hombre o para una mujer, o la diferencia de público, por así decirlo, que se hace una segregación. ¿Qué creen que son las diferencias de género? Cromosomas. Creo que las diferencias de género son aquellas diferencias, por ejemplo, en los roles o acciones, dependiendo del género de una persona, y también aquellas diferencias que tienen que ver con el trato, ¿no? Dependiendo del tipo de persona, dependiendo del género, la persona va a ser considerada con ciertas características o no. No siento que puede que haya pasado algo en el colegio alguna vez, en alguna situación. Que recuerde, así en mi experiencia propia, no he vivido ninguna desigualdad hasta el día de hoy. Yo creo que no. Yo creo que en términos de género nunca he recibido como
nunca he vivido como una situación de desigualdad, al menos en términos de género. Sí, sí. Me ha pasado que últimamente, ¿no es cierto?, en este afán por generar el equilibrio, ¿no es cierto?, se ha traspasado un poco la línea. Y por ejemplo, ¿en qué lo veo yo? Hoy en día hay muchas situaciones, ¿no es cierto?, de participación en distintos tipos de ferias científicas donde todo está enfocado en género, ¿ya? Y donde las postulaciones están abiertas solamente para mujeres o niñas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, hoy en día se está haciendo un sobrefomento, por decirlo de alguna manera, con respecto a la participación de las mujeres en ciencia. No obstante, se está dejando atrás, ¿no es cierto?, la posibilidad de que otras personas que no se identifican como mujer puedan participar. No, yo siempre me he visto capaz de hacer todo y no me han prohibido hacer nada por ser. Ya. No me ha tocado como vivirlo, porque incluso en este colegio cuando yo llegué tuve un colega varón que estaba muy molesto porque a mí me habían dado el cargo de jefa de departamento. Entonces me dijo así como encontrarlo como raro en el colegio de monjas, te estoy hablando hace 30 años. Entonces al año que llegué, Sister Ann me nombró a cargo del departamento y yo entré junto con un varón, que era más joven que yo, y entonces él lo consideró que era insólito. Pero no lo he vivido, no. No es algo que sea como que se haya impuesto. Hoy en día hay muchas investigadoras, sobre todo en el área que yo trabajo, que es psicología y educación, donde la mayoría somos mujeres, pero aún así uno ve que las cabezas o los que mandan, no en todos los casos, pero en muchos casos siguen siendo hombres, así sean la minoría. Lo que yo he visto principalmente, por ejemplo, me pasa en clases. Cuando hago clases, yo hago clases con un colega que es hombre, y en algunos casos me ha pasado, no sé si es por la edad, quizás porque es mayor o porque es hombre, yo estoy haciendo la clase y cuando llega el momento de las preguntas, los estudiantes le preguntan a él. Y digo, oye, pero yo hablé de ese tema, en el fondo podría preguntarme a mí primero y si yo no sé, a lo mejor se la damos la pregunta a la otra persona. Y bueno, y como te decía antes, los reconocimientos, que a veces uno como mujer como que hace muchas cosas que a veces tienen que ver con pegas administrativas o cosas que a lo mejor los otros no quieren hacer, y luego los demás se llevan mayor reconocimiento porque se dedicaron o tuvieron más tiempo para hacer cosas que tienen un mejor reconocimiento desde el punto de vista académico o desde el punto de investigación. ¿Alguna vez has vivido alguna desigualdad? Sí, en el colegio hay una selección de hombres y no hay selección de mujeres, y a mí me metieron a la selección de hombres porque no había de mujeres y no creo que lo vaya a ver, así que me hicieron jugar ahí. Pero tampoco es tan mal. Ya, en la carrera en general sí, donde estudié yo por lo menos éramos como 20% mujeres y era harta gente. Igual se tenía algo bueno, como éramos muchos, igual había muchas mujeres y yo siempre igual como que tuve mis grupos de amigas y todo, pero en general siempre más hombres y también más hombres en el profesorado. O sea, eso era como lo más tal vez distinto, que uno acostumbra como estar en el colegio con muchas profes mujeres. Y en la carrera de ingeniería la mayoría de los profesores eran hombres. De hecho, yo tuve una profe mujer de la carrera. Y en general uno sí ve diferencias, pues sobre todo de los profes más viejos, que tratan distinto a los hombres porque también no están acostumbrados a tener tantas mujeres como alumnas. Y eso ha ido avanzando, pero claro, yo me acuerdo cuando yo salí de la carrera era como un logro tener un 20% de mujeres como en comparación a los años anteriores. Y después trabajando de ingeniera igual fue un poco más como de eso mismo. Igual yo tuve la suerte de que yo entré a trabajar en un programa que era para recibir mujeres. Entonces como que las empresas se están obligando a tener la equidad de género y contratar mujeres, que ojalá no fuera una obligación y fuera algo que se les diera natural. Pero también ahí en el trabajo pasaba mucho esto de que en general los roles de gerencia, los roles de jefatura siempre iban a ser hombres. Y uno lo ve un poco como lejano esa posibilidad de ascender, y no por las capacidades, sino que porque así se nos ha tratado nomás en la sociedad. Experiencias. La mayoría de hombres nunca han vivido una situación de desigualdad ligada a su género, y las mujeres lo han sufrido en distintos aspectos de su vida. Durante la grabación de este documental pudimos darnos cuenta de cómo las perspectivas sobre la desigualdad está cambiando, cómo está disminuyendo, pero aún nos queda mucho camino por recorrer. Muchas de las ideas y comportamientos misóginos son aprendidos por imitación desde la infancia. Tal como la mímesis nos enseña a caminar o hablar, también nos transmite creencias
y roles que la sociedad ha repetido por generaciones. Si no se cuestionan estos modelos, continuarán reproduciéndose desigualdades y estereotipos que perjudican principalmente a las mujeres.